¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a terminar de realizar a nuestro hermosísimo reno. Agradezco con todo mi corazón la aceptación que le dieron y es que sinceramente está muy hermoso. Ha tenido muchísimas vistas y se los agradezco infinitamente en verdad. Ya tenemos, por si es la primera vez en este canal, ya tenemos un primer video con la lista de materiales. Es importante que vean ese video porque ahí les damos todas las especificaciones en cuanto a tamaño, materiales, etcétera, etcétera. Yo veo que muchas personas se saltan ese primer video y es muy importante verlo porque se les dan indicaciones que también son muy importantes. Tenemos ya un segundo video en el que realizamos todo el cuerpecito de los pies a la cabeza. En este video vamos a finalizar con su realización. Vamos a hacer el morro o el hociquito, también se le llama, los cuernos, las orejas, detalles del rostro, bufanda, todo lo que nos haga falta lo vamos a hacer en este tutorial. Como siempre, el favor enorme que les pido, suscríbanse, amigas, por favor, y den like. Ayúdenme con eso, por favor. Cuando el algoritmo de YouTube detecta que un video tiene muchos me gusta, muchas vistas, muchas suscripciones, nos ayuda a crecer porque nos recomienda a más gente. Así es que el favor que siempre les pido, suscríbanse y den like, por favor. Y quiero agradecer también a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyarnos, además de que los miembros se hacen acreedores a beneficios exclusivos. Muchas gracias a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Canal Luco y Sandra Gutiérrez Rosario. En verdad les agradezco infinitamente su apoyo. Vamos a dar comienzo a este tutorial. Amigas, en el primer video terminamos la realización de la cabecita. En este video vamos a realizar los detalles del rostro. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color blanco. Como vieron, entré en la parte alta de la cabecita y voy a salir ahora en la parte lateral del ojito. Vean. Muy pegadito al ojito es donde debo salir y aproximadamente a la mitad del ojo. Dejan un poquito de hebra aquí arriba que nos va a servir para perder más adelante y vamos a entrar ahora del otro lado del ojito. Vean, aquí exactamente otra vez en medio, exactamente en medio del ojito, pero del otro lado. De aquí nos vamos a ir al otro ojito, amigas. A veces cuesta, entre comillas, cuesta un poquito de trabajo porque recuerden que abajo está el segurito del ojo. A veces estorba un poquito, pero no es problema. Lo logramos, aunque a veces tardemos unos segunditos. ¡Ay! Es mi madejita que quiere echarse a correr. Ella también quiere salir aquí en el video. Muy bien, amigas, pues salimos exactamente en el otro ojo a la misma altura, a la mitad. Cuando les cueste trabajo sacar su hebra, a veces se atora y no quiere salir, pues con las super pinzas nos ayudamos. Y miren, jalan hasta que el ojito o esta parte blanca del ojito se acomode aquí abajo. Vean, y así va a quedar. Vamos a hacer lo mismo ahora, vamos a entrar de este lado del ojito. Pero ahora nos vamos a ir arriba donde entramos de manera inicial. Deben de salir exactamente en el mismo punto. Perdón, amigas, Salimos allí, voy a ayudarme otra vez con mis pinzas, amigas. Aquí nada nos detiene, siempre vamos a encontrar solución a cualquier problema. Ajustan bien sin que se vaya a meter esa hebra por debajo del ojito. Y ya simplemente aquí arriba vamos a hacer 2 nuditos
y vamos a cortar la hebra y con la parte gruesa de nuestra aguja lanera del lado donde ensartamos vamos a perder esta hebrita hacia allá, hacia adentro, amigas. Piérdanla perfectamente, ¿eh? A veces ponemos peluquitas, pero en este caso no, así es que esa hebrita no se va a notar, pero sí piérdanla perfectamente. Ya comienza a darle expresión al ojito, vean. Vamos a colocar las cejitas, amigas. Vamos a tomar como referencia la parte blanca del ojito, vean. Y vamos a formar una línea imaginaria hacia arriba. Cuenten 4 vueltas hacia arriba y donde les marca su aguja y van a poner su marquita. Después van a contar 4 puntos hacia la izquierda, se bajan una vuelta y ahí colocan la otra marquita. 1, 2, 3, 4 y se bajan un punto, miren. Allí, más bien se bajan una vuelta. Ahí quedaría la otra marquita. Vamos a contar aquí 2, 3, 4 y en el quinto punto van a poner la otra marca. Van a contar otra vez 4 puntos hacia la derecha, se bajan una vuelta y ahí colocan el otro. Así es como les va a quedar. Si a ustedes les gusta de otra forma, están en la libertad de colocarlas como ustedes decidan, amigas. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color café mink, la misma con la que hicimos los zapatitos, y voy a entrar por arriba de la cabecita como están viendo y vamos a salir aquí en esta primer marquita. Dejamos otra vez un poquitito de hebra allá arriba y voy a entrar aquí en la otra marca y me voy a pasar a la que sigue, vean. Como ya las tenemos marcaditas, pues ya no hay ningún problema. Ya quedó marcada la primer cejita, amigas. Entramos en la última marquita y salimos ahora hacia arriba, donde entramos de manera inicial. Exactamente en el mismo punto tenemos que salir. Y antes de hacer nudo y perder como hicimos con la hebra de color blanco, vamos a observar nuestro muñequito de nieve, que hayan quedado las cejitas iguales, que nos guste cómo se ve y entonces ya podemos hacer nudo y perder. Y si no, lo hacemos nuevamente. Vamos a hacer el hociquito o morro, también se le llama morro. Tomamos hebra de color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. Es lo que tengo en este momento. En la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Recuerden marcar su primer punto, por favor. Y después vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Comenzamos la vuelta número 3 haciendo 2 puntos bajos. Aquí están mis 2 puntos bajos. Marcamos el primer puntito. Y en el siguiente punto haremos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí llevo uno y voy a hacer uno más. Haremos esto durante toda la vuelta y estaríamos terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 4, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Vuelta 5. 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y vueltas 6 y 7 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 7 con 24 puntos. Muy bien, así estaríamos terminando el hociquito o el morro. Hacemos un punto deslizado y vamos a cortar hebra suficiente que nos alcance para coser el morro a la carita de nuestro bello reno. Miren, amigas, ya hice el cuerno y la orejita, me emocioné. Pero vamos a colocar primero el morro u hocico, se puede pronunciar o más bien se dice de las dos formas. Así es que si oyen por ahí morro, ya saben. Vamos a rellenar un poco, no del todo, un poquito, amigas. Esto nos va a ayudar a que al momento de colocarlo nos sea más fácil y le podamos dar la forma que estamos buscando. Acomódenlo muy bien, amigas. Yo sugiero que aquí quede de este lado, vean. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, estuvimos haciendo vueltas, aumentos cada 4 vueltas, nos va a quedar como una especie de cuadradito y eso nos va a ayudar a darle una mejor formita. Así es que procuren que aquí observen bien y donde vean los aumentos van a ir hacia los ojitos, vean.
Aquí hay aumentos, aquí también y aquí también. Observen y no les será difícil, pero si quieren, aquí donde terminamos, vean, aquí hay un aumento, aquí también, aquí donde terminamos va a quedar de este lado. Ya que lo tengan bien ubicado, amigas, lo colocan de esta forma. Y vamos a comenzar a coser. Les digo que el cuadradito se ve perfectamente. Entonces eso nos ayuda a darle una mejor forma al morrito, al hociquito, amigas. Ya que lo colocaron, debe de estar, vean, de la vuelta donde terminan los ojitos, allí hacia abajo. Entonces vamos a dar puntaditas, una puntadita en la carita y una puntadita en el hociquito. Quizás en algunas ocasiones se tengan que saltar 2 puntos, no pasa nada, amigas. No procuren, miren cómo queda ahí a la altura de la parte blanca de los ojitos. Cada vez que hagan una puntada, observen que les esté quedando bien. Hacemos otra puntadita y hacemos otra puntadita, amigas, y observamos que nos esté quedando bien, que no se vea feo, que no se vea chueco, que se vea bien centrado. Y miren, y así vamos a estar dando puntaditas, amigas. Vean a la altura que queda de la parte alta. Les tiene que quedar muy pegadito a la parte blanca de los ojitos, amigas. Van a seguir dando puntaditas y cuando lleguen aquí abajo que les quede un espacio suficiente, van a terminar de rellenar el hociquito. Que quede bien, bien durito, bien relleno. Al final hacen un nudo y pierden por la cabeza del reno. Vamos a hacer la naricita, amigas. Muy fácil. Toman hebra de color rojo y en la vuelta número 1 hacen un anillo mágico y dentro de él van a hacer 6 puntos bajos. Y en la vuelta número 2 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Al finalizar hacemos un punto deslizado. Cortan, aprietan bien fuerte y cortan la hebra. Están en la libertad de coserlo, amigas, ¿eh? Va a ir aquí. Vamos a evaluar eso dependiendo. Si hay niños pequeños en casa, yo les sugiero que mejor lo cosan. Porque a veces a los niños muerden cuando son muy pequeños, pueden de una mordida sacarlo y no queremos un accidente. Yo en lo personal lo voy a pegar. Pero si ustedes lo quieren coser, claro que lo pueden hacer. Dejan hebra lo suficientemente larga y cosen. Yo como la voy a pegar, voy a entrar por la parte de abajo de la naricita y engancho la hebra y la paso para atrás, para el revés de la naricita. Y voy a cortar estas hebras que me están sobrando aquí. Miren mi crochet, amigas, aquí todo camina, ¿eh? Creo que mi mesa está chueca. Muy bien, amigas. Lo que haremos a continuación es tomamos nuestro silicón, puede ser frío o caliente. Ya les he comentado que no tengan miedo de usar silicón frío, pega tanto como el silicón caliente, pero si ustedes tienen su pistola de silicón, claro que la pueden utilizar. Como ven, coloqué silicón en la parte del revés y vamos a colocar la naricita arribita, como que una vueltecita arriba del anillo mágico. No en el centro, un poquito más arriba. Si a mí no se me está saliendo el silicón, que quede bien pegadito, pero si se le salió, si le pusieron de más y ahorita que todavía está fresco, ya lo pueden ustedes con la misma aguja lanera hacen esto, vean, pasan el silicón hacia atrás. A mí no se me salió, pero si eso les pasa, amigas, ahorita que está fresco pueden hacer esto y ya no van a tener problemas, amigas. Y miren qué lindo detalle se le ve a nuestro renito, amigas. Vamos a hacer los cuernitos y las orejas. Para hacer los cuernitos, amigas, vamos a tomar nuestra hebra de color café mink y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. Y después vamos a hacer de las vueltas 2 a las 6, un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 8 puntos bajos. Este será el cuerno más pequeño. Pero quiero realizarlo con ustedes, amigas, porque como es una pieza pequeña, vamos a realizarlo, ¿no? Entonces aquí estoy haciendo la vuelta número 2. Llevo 2 puntos bajos. Aquí se puede marcar sin ningún problema porque la pieza no es tan pequeña.
Entonces vamos 2, 3, 4, 5. Ay, 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 ay. 6, 7 y 8 puntos bajos. Es una pieza pequeña, no es para nada difícil de realizar, pero quiere o tiende a voltearse un poquito al revés. Así es que vamos a acomodarla. A veces cuando tenemos poca experiencia, aquí nos perdemos porque no sabemos identificar el derecho y el revés y a veces nos perdemos un poquito. Pero miren, la volteamos y vamos a continuar así hasta la vuelta 6. Ya terminé, amigas. Al finalizar vamos a hacer aquí vamos a apretar más bien, el último punto lo apretamos bien, bien fuerte y vamos a cortar nuestra hebra. Así quedó nuestro cuernito, el más pequeño. Vayan rellenando, no demasiado, pero sí rellénenlo, amigas, por favor. Entonces vamos a hacer otro cuerno exactamente igual, pero en el segundo vamos a hacer hasta la vuelta número 8. En el segundo cuernito, miren, aquí se ve más largo, se nota inmediatamente esas dos vueltecitas. No corté la hebra, entonces me voy a introducir en cualquier punto del primer cuernito y voy a realizar los 8 puntos que corresponden a este cuernito. Cuando termine esos 8 puntos voy a estar ubicada en el segundo cuerno y voy a hacer también los 8 puntos del segundo cuerno. Entonces, esta que sería la primera vuelta, vamos a empezar el conteo de vueltas nuevamente. Esta primera vuelta de unión de cuernitos la vamos a terminar con 16 puntos bajos. Vamos perdiendo la hebrita conforme vayamos avanzando. Y quiero avanzar con ustedes hasta llegar al segundo cuernito, amigas. Ahí vamos a perder la hebrita. Si en algún momento ya la perdieron lo suficiente y ya les estorba, ya les cayó gorda, esa hebrita la cortan, amigas. A veces sí fastidian, ¿eh? Ya con el tiempo nos acostumbramos a todo. Muy bien, pues aquí están ya los 8 puntos que corresponden al primer cuernito, vean. Voy a quitar la marca porque me estorba mucho, amigas. Entonces vámonos al segundo cuerno. ¿Ven? Ubican bien los puntos y vamos a hacer ahora los 8 puntos que corresponden al segundo cuerno. Aquí vamos, amigas. Dicen que los cuernos ni en pan, pero pues ni modo, nosotros sí tenemos que hacer nuestros cuernos. Perdón por el mal chiste. Muy bien, amigas. Pues de esta manera, ya estamos a punto de finalizar. De esta manera habríamos terminado de unir los dos cuernitos. La verdad es que estamos logrando algo muy, muy, muy bello. Cuenten muy bien, amigas. Aquí ya están nuestros 16 puntos ya de unión, de la unión de ambos cuernos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Nos vamos a ir a la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos y de las vueltas 4 a las 6 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 8 puntos. Miren, amigas, así nos quedó el cuernito. Vean qué lindo se ve, amigas. Se ve precioso, precioso. Se nota perfectamente uno más pequeñito que el otro. Miren qué precioso nos quedó. Ahí lo coloco en la mesa para que lo observen mucho, mucho mejor. Quedó súper, súper bonito, amigas. Ahí está otra vez. Miren. Lo que vamos a hacer a continuación, más bien cuando hayan finalizado, amigas, van a hacer un punto deslizado, aprietan bien, bien fuerte y ensartan, dejan hebra lo suficiente para coser el cuernito a la cabecita y ensartan su aguja lanera y rellenan, amigas, esta última parte de unión, ese piquito que quedó en la parte baja, ese donde se unen los dos cuernitos, también las debemos rellenar. Y miren, aquí es donde cerramos la cabecita, vean. Nos vamos a recorrer 1,
2 y a partir de la tercera vuelta es donde vamos a comenzar a, más bien donde vamos a colocar los cuernitos para que queden exactamente igual que los otros. En la tercera vuelta y a la misma altura, vean, siguiendo una línea imaginaria hacia su mano derecha debe de quedar igualito, amigas, ¿eh? Yo voy a colocar el cuernito pequeño hacia afuera, ustedes lo colocan como más les guste. Así. Entonces, ya que lo ubicaron perfectamente y que se ven bien alineados a la misma altura y todo, vamos a colocar un alfiler para tener una vista previa. Miren. Quieren colocar 2, 3 alfileres, los que ustedes necesiten, amigas, para que no se les mueva. Que quede bien alineado a la misma distancia por todas partes. Voy a poner otro alfiler porque sí se mueve mucho. Y vamos a empezar a coser, amigas. Así como cosimos el morro, el hociquito, vamos a coser de la misma manera el cuernito. Es fácil, son unos cuantos puntitos. Entonces, como les digo, aquí una puntadita en la cabecita de nuestro hermoso renito. Y después una puntadita en el cuernito. Ahí está, amigas. Coloquen tantos alfileres como ustedes quieran, amigas, para que no se les mueva. Ahí está, ¿ven? Y ahora voy a entrar así en el cuernito. Si se les facilita más entrar de abajo hacia arriba, pueden hacerlo como más se les facilite. Y ay, se atora, ya. No sé por qué este proyecto se atora tanto. ¿Por qué será, amigas? Si ustedes tienen una idea de por qué, cuéntenme, por favor. Miren, ya se me estaba desensartando mi aguja. Cada vez que den una puntada, observen que les esté quedando bien, amigas. A veces nos perdemos un poquito en las puntaditas y no nos damos cuenta hasta el final que está quedando chueco, que no está quedando como queríamos. Entonces, nuevamente, cada vez que den una puntadita, observamos. Y miren, cuando hayamos finalizado, hacemos un nudo y perdemos hacia la cabecita. Vamos a realizar las orejas. Vamos a tomar nuestra hebra de color camello y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 4 puntos bajos en la vuelta número 1. Apretamos y cerramos muy bien nuestro anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 6 puntos. Vamos a jalar un poquito este último punto que hicimos para que no se nos dificulte entrar al primer punto que hicimos dentro del anillo mágico. Ya que entramos, ya volvemos a ajustar que quede bien cerradito y vamos a hacer un punto bajo. Así. Después en el siguiente punto haremos un aumento. Recuerden que solo eran 4 puntitos. Entonces vamos a repetir esto una vez más. No pongo marca, amigas, es muy pequeñito y cuando es algo muy pequeño estorba demasiado. Entonces, repito, vamos a hacer esto una vez más. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Con la práctica ya no se nos dificulta tanto hacer tan poquitos puntos, amigas. Así es que no se preocupen por eso. Muy bien. Jalamos y vamos a voltear nuestra pieza. Ya sabemos que cuando son muy poquitos puntos tiende a voltearse. Así es que vamos a acomodar. Seguramente ya aprendimos a hacer esto. Los proyectos navideños tienen muchas cosas picudas. Así es que con mucha paciencia vamos a voltear nuestra pieza. Es importante para que las siguientes vueltas no se nos dificulte realizarlas. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos, amiga. No es fácil trabajar con con tan poquitos puntos. Y después un aumento. Muy bien. Aquí ya sería más fácil marcar. Si quieren marcar, estaría perfecto. Vamos a hacer otras 2 veces, un punto bajo y un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 9 puntos bajos.
Otra vez acomodo, amigas. Muy bien. Si quieren, si se les abrió un poquito el anillo mágico, lo cierran. Y la hebrita sobrante, ya que quedó bien cerrado el anillo mágico, la podemos utilizar para rellenar este piquito. La orejita no va rellena, así es que ahí se queda ese pequeña hebra. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 5, 12 puntos bajos. En la vuelta número 6 estaríamos haciendo nuevamente un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Terminaríamos la vuelta con 18 puntos bajos y en la vuelta 7 haremos 18 puntos bajos. Vuelta 8, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y vuelta 9 a la 11, un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 24 puntos bajos. Así estaría quedando por ahora, amigas. Seguimos ahora con la vuelta número 12, en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 13, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Miren, les recuerdo que no va rellena, aquí se ve muy esponjosita, pero la vamos a aplastar de esta manera, porque no va rellena. Entonces aquí ya corté, al final hacen punto deslizado, aprietan bien fuerte su hebra y dejan hebra lo suficientemente larga para coser la orejita a la cabeza de nuestro hermoso reno. Y para unir, más bien para cerrar la parte baja de la orejita, vean, la doblo a la mitad y la voy a cerrar de esta forma. Y vamos a dar aquí unas puntaditas con nuestra agujita lanera. Aquí estoy pasándome a la otra puntita, al otro extremo. Y aquí vamos a dar solo unas 2 o 3 puntaditas. Es una pieza muy pequeña. Terminamos con 12 puntos. Estaría ideal hacer 3 puntitos. Perdón, amigas, pero bueno, simplemente estamos haciendo 3 puntitos en esta parte de abajo. Y queda bien formadita la orejita de esta manera. Aprietan bien fuerte y vamos a colocar la orejita, amigas, muy cerquita, vean, ay, perdón, me salí. De aquí, donde terminamos de colocar, nos vamos a contar 3 vueltecitas hacia abajo y ahí es donde vamos a colocar la orejita, vean. Aquí quedó colocado el cuerno, cuento 2, 3 vueltecitas y ahí es donde vamos a coser la orejita. 1, 2, 3. Ya saben que me pierdo fácilmente, así es que ponemos una marquita. Todo tiene solución, amigas. Pues si yo me pierdo, marco y punto. Entonces vamos a colocar la orejita que quede bien alineada con respecto a la otra oreja, al primer cuerno, al segundo cuerno. Esto le va a dar una vista hermosa. Recordemos que los detalles son muy importantes. Entonces, aquí donde puse mi alfiler, allí voy a empezar a coser, amigas. Miren. Voy a colocar un alfilercito para que no se me mueva mi orejita, amigas. Vamos a ubicar que quede bien mirando hacia el frente, que esa orejita se vea bonita. Y vamos a dar aquí también unas 3 puntaditas, amigas. Si necesitan poner más alfileres, pongan tantos alfileres como sean necesarios para que quede bien bonita. Y aquí vamos hasta abajo donde cerramos, vamos a estar dando las puntaditas. Ven que ya di una. Me voy a recorrer un puntito más hacia adelante. Atravieso la cabecita, amigas. Déjenme contar aquí desde arriba. ¿Saben por qué cuento? Para que quede bien derechita, amigas. No pasa nada. Y vamos a aquí a hacer otra puntadita. Acomodo bien mi orejita. La voy a atravesar hasta abajo, en la parte de abajo donde cerramos, donde la cosimos para cerrar. Y por allí voy a entrar, amigas. Otra vez atravesando la orejita. Perdón si está mi mano ahí, pero creo que se entiende perfectamente que estoy atravesando con la aguja la parte baja de la orejita. Ahí está. Apretamos bien fuerte y aquí vamos a dar una última puntadita, amigas. Atravesamos nuevamente la cabecita.
hacemos un nudo y perdemos hacia la misma cabecita. Aquí dan otra puntadita hacia la cabeza y pierden. Muy bien, amigas. Vamos a hacer estos pequeños detalles. Es opcional, pero siento que le da una vista muy linda. Estas como luces en el saquito de nuestro reno. Entramos por detrás con hebra de color blanco, amigas, y vamos a salir hacia adelante. ¿En dónde? En donde ustedes quieran, amigas, donde sientan que se vea más bonito. Yo me estoy cargando más hacia mi mano derecha. No al centro, sino más hacia mi mano derecha. Y en la segunda vuelta de color rojo. Muy bien. Vamos a contar aquí 1, miren, 1, 2, 3, 4 puntos. Y en diagonal voy a salir en el puntito de abajo, en diagonal hacia mi mano izquierda. Aquí se habrá formado una línea. Voy a bajarme, amigas. Vean. De aquí donde comencé, un puntito hacia la derecha y un puntito hacia arriba y me voy hacia el otro lado, vean. Aquí estoy recorriéndome de aquí donde estoy entrando ahorita 2 puntitos. A ustedes tal vez les quede mucho mejor, amigas. Yo no tengo mucha experiencia en esto de bordar. Miren, acomodan bien. Y nos vamos a pasar ahora de este lado. Por favor, amigas, observen dónde estoy entrando, vean, aquí. Y ya me paso hacia atrás. Si necesitan pausar el video o ponerlo en un modo más lento, lo pueden hacer sin ningún problema. Y miren, le damos formita a esta como especie de estrellita que le va a dar mucha luz. Hacemos un nudo en la parte de atrás y perdemos. Y pueden poner cuantas ustedes quieran, amigas. Se van a ver muy lindas. Miren, amigas, yo puse 3, pero pueden poner cuantas ustedes quieran en el orden que ustedes decidan. Si no quedan ubicadas muy perfectas, no pasa nada, amigas. Si quieren colocar en la parte de atrás, también se vale. Vamos a realizar la bufanda, que se hace muy fácil. Tomamos hebra de color verde y vamos a hacer un nudo, como lo estoy realizando yo o como ustedes sepan realizar ese nudo inicial. Y vamos a empezar aquí a hacer 60 cadenas. Una. No es necesario hacerlas muy apretadas, háganlas flojitas, aunque no demasiado flojitas. Y así nos vamos a ir realizando nuestras 60 cadenitas. Una vez que hayamos finalizado, amigas, nos va a quedar esta tira larga y vamos a hacer 2 cadenas más que únicamente nos van a servir para levantar nuestra labor. En ellas no vamos a trabajar lazada. Nos saltamos esas 2 últimas cadenas, entro en la siguiente cadena, lazada, saco y tejo los 3 puntos. Esto es un medio punto alto. Lazada, me voy a la siguiente cadena, lazada, saco y tejo los 3 puntos que me quedaron en el crochet. Estos son medios puntos altos. Vamos a realizar un medio punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 60 medios puntos altos. Así nos estaría quedando esta tira, amigas. Vamos a comenzar la vuelta número 2. Giramos nuestra labor y levantamos aquí 2 cadenas. Y vamos a estar trabajando la siguiente vuelta en bucle trasero, lazada, bucle trasero, lazada y hago mi medio punto alto. En el siguiente bucle trasero hago un medio punto alto, ya sabemos hacer medios puntos altos y así vamos a hacer toda la vuelta. En bucle trasero, cuando hayamos finalizado, amigas, hacen cadena, aprietan bien fuerte la hebra y dejan hebra suficiente, no demasiada. Vamos a dar unas puntaditas para cerrar la puntita de la bufandita y después con esta hebra vamos a coser las pelotitas que le vamos a poner en las puntas. Así es que ensarto mi aguja lanera y aquí abajo, amigas, simplemente vamos a hacer unas 2 puntaditas como para cerrar un poquitito esta pieza. Lo mismo vamos a hacer de ambos lados y miren, aquí ya quedó muy cerrado. Aquí voy a hacer otra puntadita y cierro perfectamente. Dejamos en espera un ratito, amigas, la bufanda para hacer las pelotitas. Toman hebra de color blanco y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Se hace bien rápido, ¿eh? Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3,
un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4 y 5, un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 18 puntos bajos. Vuelta 6, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Aquí podemos hacer una pequeña pausa para rellenar, amigas, que quede bien durita. O si la quieren rellenar hasta la siguiente vuelta, será un orificio muy pequeño, pero no es difícil rellenarla ya que es una pieza muy pequeña. Yo me ayudé de mis tijeras, pero bueno, evalúenlo ustedes. Seguiríamos con la vuelta 7 en la que haríamos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos, y cuando hayan finalizado hacen punto deslizado, aprietan bien fuerte y vamos a cerrar tal y como cerramos la cabecita, ¿se acuerdan? Fuimos haciendo una puntadita en los bucles delanteros de cada punto, al final cerramos, hicimos un nudo y perdimos la hebra, igual como en la cabecita. Una vez finalizado, amigas, vamos a hacer dos, recuerden que vamos a hacer dos porque vamos a poner una en cada punta. Retomamos nuestra bufandita y vamos a hacer esto, miren. Vamos a coser del lado donde cerramos, no del lado del anillo mágico, para que se vea más bonito, con mejor presentación. Y miren, me voy como que al siguiente punto de la bufandita. Me paso otro puntito aquí en la pelotita. Ahí así, amigas. No quiere. Ahí así, ¿vieron? Y yo pienso que con dos puntaditas está bien. Aquí ya nada más voy a pasar por la bufandita. Yo creo que con eso está bien. A mí ya me gustó, ya quedó bien fija. Aquí ya podemos hacer un nudito bien apretadito, amigas. Y ya podemos perder hacia la misma pelotita. Que quede bien perdido, amigas, que no se vaya a notar. Ahí jalan fuerte. Ya sabemos que al momento de cortamos, aplastamos un poquitito la pelotita, ya esas hebritas se pierden por dentro. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra punta. Y así habrá quedado terminada la bufandita, amigas. Se ve preciosa. Se la colocamos. ¡Ay, qué emoción, amigas! Ya estamos finalizando. Colocan, déjenme alejar un poquito mi cámara. ¡Ay, mi lámpara, mis cosas, amigas! Se lo pasamos así por detrás, con una de las piezas más larga de un lado más bien más largo que el otro, para que se vea precioso. Se la pueden colocar como ustedes decidan, amigas, Y aquí vamos a apretar. Y miren qué hermosísimo nos quedó, amigas. Creo que se la voy a poner de nuevo. No me gusta cómo se ve. Vamos a ponérsela otra vez. Ya sabemos que pues lo podemos acomodar tantas veces como queramos hasta que quede bien lindo. Miren. Espero que hayan apretado bien las puntas, más bien las pelotitas, amigas, para que no haya problema. Miren, aquí ya me gustó más. Y ya acomodan como ustedes decidan. Miren qué precioso, amigas. Es un reno hermosísimo. Como ya vieron, es rápido, fácil de hacer y con muy poquitos materiales. Oiga, no he visto si se para. Vamos a ver juntas si se para, porque la verdad no me había fijado si se para. Estaba tan emocionada. Miren, nada más le luce preciosa su bufanda. Cada detalle se ve muy lindo. Vamos a ver, ahí nada más acomodamos. Ahí está, se para solito. Muy bien, amigas, pues llegamos al final de un proyecto más. Estoy feliz con el resultado de nuestro renito. Como les digo, fácil, rápido y con pocos materiales. Vamos a ver a sus hermanitos, vamos a ver cómo se ven juntos. Miren qué belleza, amigas. Terminamos al reno. Antes del reno hicimos a nuestro muñeco de nieve y antes del muñeco de nieve realizamos a nuestra bella galletita de jengibre.
Hermosos proyectos, todos fáciles de hacer, muy sencillos, con muy pocos materiales y créanme que van a lucir hermosos en cualquier lugar. Vamos a poner aquí que se abracen y créanme que van a lucir muy bellos en cualquier lugar donde decidan colocarlos en su casita. Si no han hecho al muñeco de nieve o la galletita, los invito a ver los tutoriales. Suscríbanse y nos vemos pronto.